Vamos a ir a Mateo 21, 28. Mateo 21, versículo 28. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho ver es cómo el Señor se movía cuando Él estuvo en carne aquí en la tierra. Como ese Dios todopoderoso, porque déjeme yo le digo algo, porque algunas personas no tienen esta parte bien clara, pero Jesucristo es Dios. Jesucristo es Jehová, el que está en el Antiguo Testamento, y Él se encarnó en un pequeño bebé para venir a habitar entre nosotros, ¿verdad? Él se hizo hombre, Él se hizo carne para poder venir y dar su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me gusta leer es cómo Él predicaba, de qué era lo que Él hablaba, porque muchas veces nosotros hablamos de la iglesia y hablamos muchos mensajes, pero sabe, Jesús es el comienzo, el centro de todo. Jesucristo es el centro de la iglesia, el centro de la doctrina, el centro de todo lo que hay. Por eso no sé si usted ha visto esta cartelera que tenemos atrás que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, porque Jesús es el centro de todo, sino que a veces hay otras cosas que nos distraen, ¿verdad? Pero dejamos atrás como ese centro que es Él, Jesucristo, el Evangelio, ese Salvador precioso, Dios Todopoderoso que dio su vida en una cruz por nosotros y que al tercer día resucitó con poder y gloria, dándonos la victoria y redimiéndonos del poder del pecado y de las tinieblas. Y sabe, una de las cosas que Jesús más predicaba era sobre el reino, ¿sí? El reino de los cielos. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que él predicaba. Pero el reino que hablaba Jesús muchas veces se ha confundido con una nueva doctrina que a veces hay del reino en estos tiempos, ¿sí? A veces se ha levantado doctrina sobre el reino, sobre un reino que solo habla de los beneficios que Dios puede traer a las personas pertenecientes de este reino, y los beneficios que generalmente se muestran en este reino son como codiciables para lo que la gente quiere alcanzar en este mundo, ¿sí? Como el prestigio, como la fama, como el dinero, como las posesiones, como los aplausos, como el poder, la autoridad, ¿verdad? Esas son cosas que a la gente le llaman mucho la atención. Y por eso ahora se ha levantado como solo esa, se puede decir, esas cualidades del reino, pero ese no era el reino que predicaba Jesús, sino que el reino que predicaba Jesús era de que el ser humano tiene la posibilidad de entrar a un ámbito donde el rey es Dios, donde las relaciones entre las personas son distintas, donde el verdadero soberano es el Dios único, y por lo tanto esto implica una vida, una forma de vida distinta. Ese era lo que el reino que él predicaba, y más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero lo que él estaba hablando era de que todos realmente los seres humanos estábamos fuera de ese reino, y que los judíos estaban esperando el Mesías porque ya había sido profetizado que el Mesías traería el acceso a ese reino, pero muchos pensaban que el reino que el Mesías traía era un reino físico, un reino de este mundo, donde iba a derrocar al imperio romano y se iba a levantar en armas, ¿verdad? Y iba a conquistar la tierra otra vez como tipo lo hizo David, ¿verdad? Todos estaban esperando un Mesías así, pero acuérdense cuando Jesús lo llevan ante Pilato y le dice que se defienda, él le dice, mi reino no es de este mundo. Eso es lo que le dice Jesús. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres un rey? Y él le dice, tú bien lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino que estaba hablando Jesús es algo mucho más valioso y mucho más trascendente y mucho más grande que lo que nosotros podemos obtener en este mundo. Claro que parte del reino
también tiene beneficios y bendiciones aquí en la tierra, pero realmente el reino que habla Jesús es que ahora vamos a entrar, las personas que quieran entrar a ese reino y que crean en él, en un ámbito donde Dios es el rey, donde Dios es el soberano, donde Dios manda. Sí, donde aunque nosotros estemos en esta tierra, ahora ya no caminamos conforme a las creencias o a la cultura de este mundo, sino que entramos bajo el reinado del rey, que es el Dios único y soberano. Y en este reino las cosas trabajan diferentes, ¿sí? Como por ejemplo, los discípulos de Jesús estaban persiguiendo el reino que a veces se predica hoy, ¿verdad? ¿Quién va a ser el más grande de todos? ¿Quién se va a sentar a la diestra del maestro? ¿Quién va a ser el que tiene más autoridad para poder mandar a todos y que todos nos sirvan, ¿verdad? Que todos nos aplaudan. Y entonces Jesús les dijo, no, ustedes están perdidos. Eso es lo que desean los gobernantes de este mundo, enseñorearse, los aplausos de la gente, pero no sea así entre ustedes. Y les habla del reino. El que está en el reino, el que tiene más autoridad, sea el más pequeño, el que sirva a los demás. Mire qué diferencia. Entonces el reino trabaja bien diferente. Sí, las relaciones entre las personas ahí son bien diferentes. Lo que las personas aspiran en ese reino de Dios es bien diferente a lo que aspira la otra gente. ¿Por qué? Porque la gente que entra al reino de Dios, Dios le abre la perspectiva eterna. Mas los que están en el reino de la tierra no tienen una perspectiva eterna. ¿Qué pasa con los que están aquí en la tierra, que están bajo el reino de las tinieblas? Lamentablemente, nada más están preocupados por lo de aquí, por lo de ahora, ¿sí? Por lo que perece. Por eso es que Jesús dijo, cuando usted vaya a orar, no vaya y lo haga para que lo vean los demás, porque si usted quiere el aplauso de la gente, entonces eso es todo lo que usted va a ganar. Esa ya es su recompensa. Hasta ahí, eso poquito, bueno, eso es lo que quiere, bueno, eso va a tener. Pero entonces él le dice, pero usted no haga eso. Usted vaya con su padre sin que nadie lo vea. Haga las cosas entre usted y Dios. Haga las cosas reales en lo secreto entre usted y Dios. Y Dios le va a dar algo más que el simple aplauso momentáneo de la gente, que la simple simpatía de la gente que un día está y otro día no está. Él le va a dar algo más grande que eso, algo eterno, que es el favor de Dios, que es la bendición de Dios, que es el agrado de Dios, y por eso dice, Él le va a recompensar. No es una recompensa humana, es una recompensa que viene de Dios, y de eso se trata el reino, hermanos míos, de que no solo es algo momentáneo, sino es algo que trasciende. Y cuando digo trasciende, significa que después de este mundo todavía vamos a obtener aún más beneficios de ese reino, porque dice la Biblia que el final, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. O sea que cuando nosotros entramos en ese reino, no solo estamos caminando bajo ese ámbito diferente en esta tierra, sino que después vamos a cosechar la corona, ¿verdad? La herencia. Vamos a estar nosotros recogiendo, se puede decir, el fruto de lo que nosotros hicimos en el reino aquí en la tierra. Por eso es que Jesús dio su vida en esa cruz, hermanos. Y saben, estos días yo estaba escuchando sobre la historia hebrea que dice que Pedro, cuando fue a morir, también lo iban a crucificar. Y una de las palabras de Pedro que realmente tocó mi corazón, que dice la historia hebrea que fue así, que él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y por eso lo crucificaron con la boca hacia abajo, o sea, al revés. Entonces, mire cómo esos apóstoles daban su vida. ¿Por qué? Porque había un entendimiento. Dicen Hebreos que los mártires no querían el rescate de sus vidas, sino que querían dar sus vidas porque tenían una comprensión del reino. Sí, por eso es que Jesús, cuando le dijeron, bájate de la cruz si de verdad eres el Hijo de Dios, y Pilato decía, a ver, defiéndete porque yo te puedo soltar, y Jesús dijo, nadie me está quitando mi vida.
yo la estoy dando en rescate por muchos. Y si yo quisiera, mi Padre me podría mandar legiones de ángeles para pelear. Yo podría hacer una revolución si yo quisiera, pero es que hay algo que trasciende más que este momento. Sí, un día vamos a ver a Jesús viniendo con poder y con gloria. Y dice la Biblia que todo ojo le verá, porque toda autoridad le fue dada. Y dice que con vara de hierro Él va a regir en las naciones y que nadie tiene un poder por encima de la autoridad que Dios el Padre le delegó. Entonces Jesús sabía que lo que estaba aquí era algo momentáneo, no valía la pena para lo valioso que él estaba a punto de hacer. Y eso es lo que Jesús hablaba. Arrepiéntanse, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha venido algo más grande a sus vidas. Y entonces Jesús hablaba mucho de ese reino y daba muchas parábolas para enseñarnos a nosotros los seres humanos y que entendiéramos cómo era el reino. Él tenía que usar ejemplos de la vida diaria para que nosotros pudiéramos comprender la naturaleza de ese reino. ¿Cómo es que el reino trabaja? Porque como nosotros estamos acostumbrados a nada más estar en la tierra, ¿verdad? Solo humanos hemos estado desde que empezamos a existir. No entendemos cómo es el reino de los cielos. Entonces eso es lo que Jesús vino a hacer. Y en el Nuevo Testamento habla mucho de cómo Jesús hablaba para enseñarnos cómo es que funciona el reino. Y aquí esta parábola que vamos a leer es una que nos enseña sobre precisamente quiénes son los que entran en el reino y cómo funciona el reino, hermanos. Todos me están siguiendo, ¿verdad? Nadie, ninguno se me pierda. Vamos a ir todos juntos y vamos a ir a Mateo 21, 28 y dice así la palabra del Señor. Este es Jesús contando la parábola. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Mire lo que habla aquí el Señor y esta parábola Él se lo está contando a los escribas y a los fariseos, a los doctos de la ley. Él se la está diciendo esta parábola a ellos. Y mire qué interesante que aquí nos habla de que un padre tiene 2 hijos, ¿verdad? Y esta parábola se la cuenta a 2 hijos, 2 tipos de hijos, 2 tipos de personas diferentes. Y entonces uno de los hijos, ¿verdad? Demuestra ser mejor de lo que parecía, de lo que prometía, y el otro promete más de lo que demostró ser después. Y eso es lo que realmente esta parábola nos habla, de quién es la persona después, cuando el Señor se le hace una petición. Pero una de las cosas principales que podemos ver primeramente es que el Padre representa a Dios, ¿verdad? Y vemos que Dios nos pide a los seres humanos que hagamos cosas. Dios tiene peticiones para nosotros. Esto es algo que nosotros necesitamos entender, que así como hay bendiciones, privilegios, cosas que Dios nos quiere dar, Dios también nos pide a los seres humanos que hagamos cosas. Y esas cosas son nuestra responsabilidad y que van parte con nuestros privilegios. Y yo se lo voy a
a decir así, de esta manera. Mis hijos, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos. Ellos, una de las cosas, bueno, uno está muy chiquito, pero a las 2 niñas, una de ellas tienen responsabilidades en la casa y una de sus responsabilidades es mantener su cuarto limpio. Esa es su responsabilidad. Y cuando ellas lo están haciendo, ellas no me están haciendo un favor a mí. Esa es una responsabilidad que ellas tienen. Y esta responsabilidad va acompañada de esfuerzos que ellas tienen que hacer, y esto es en una escala pequeña porque ellas todavía son chiquitas, pero a medida que van agarrando madurez, pues obviamente y entendimiento, sus responsabilidades van a ser mayores. Pero lo que yo le quiero decir es que así como ellas tienen privilegios, no se tienen que preocupar por nada porque la provisión de ellas nosotros se las damos y estamos preocupados nosotros y ellas no. Ellas tienen muchos privilegios, pero con esos privilegios vienen responsabilidades. Y esto es algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos comprender, de que es muy lindo saber que Dios nos da beneficios y nos da promesas y nos provee cosas, y Él es nuestro sanador y Él es nuestro libertador, aquel que nos cuida, Él es nuestro Padre que nos ama, pero Él nos pide también que nosotros hagamos cosas. Y una de las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos para poder ser salvos, fíjese, y era lo que Jesús predicaba, era la primera palabra, ¿verdad? Arrepiéntanse. Ese es uno de los mandamientos que Dios da. Arrepiéntanse, que tengamos un corazón arrepentido. Y mire lo que pasa muchas veces. A veces, cuando decimos, ¿quién quiere aceptar a Jesús? O cuando la gente está en la iglesia y tiene a Jesús en su corazón, ha pasado al tiempo de que tiene a Jesús en su corazón, pero nunca pasó por el primer paso, que es arrepentirse. Y entonces ahí es donde a veces llega como la confusión. Cuando Pablo estaba predicando, él decía, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios no conocido, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Entonces, una de las peticiones y de los requerimientos siquiera para nosotros entrar en el reino es el arrepentimiento. Y a veces nosotros no entendemos bien qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Pero si usted me puede acompañar, o yo se lo leo rápido, pero sería bueno que lo leamos juntos. Está en Isaías 53. No me vaya a perder la otra parábola, no me la vaya a perder. Pero en Isaías 53:4 habla sobre lo que es el arrepentimiento. Vea, ciertamente llevó él, está hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, ¿cuál es el pecado en común de toda la humanidad? Que cada cual se apartó por su propio camino. Cuando nosotros, mi esposo y yo, predicamos el evangelio, enseñamos el evangelio a la gente, generalmente vemos que a la gente le cuesta, a algunas personas, entender lo que es pecado, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has hecho eso? Como para que la gente tenga una noción de lo que es pecado. Pero sabe, aquí en este pasaje nos habla del pecado que ha cometido toda la humanidad. Ricos y pobres, famosos, no famosos, inteligentes y no tan inteligentes, estudiados y analfabetas. Todas las personas han cometido el mismo pecado. Cada cual se apartó por su camino. Nos descarriamos y nos fuimos como ovejas descarriadas, y cada cual agarró el camino que quiso. No tomó en cuenta a Dios. Empezó a tomar las decisiones de su propia vida, empezó a hacer lo que quiso.
no se preocupó por saber cuál era la voluntad de Dios, no se preocupó por saber si a Dios le agradaba o no le agradaba lo que hacía o no hacía. Ese es el pecado principal que la humanidad hizo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? Arrepentimiento significa un cambio de mente. Estás caminando por tu propio camino en dirección opuesta a Dios. Supongamos que este púlpito es Dios y estamos toda la humanidad caminando en dirección opuesta a Dios, y arrepentirse es cambiar de mente y volverse a Dios. Ya no estar caminando nosotros en nuestra propia manera de pensar, en nuestros propios deseos, en nuestra propia ideologías, costumbres, lo que sea, deseos, planes, sueños, anhelos, lo que usted quiera llamarle. Ya no andar nosotros sin tomar en cuenta a Dios, sino volvernos a Dios. Por eso Jesús, los apóstoles predicaban, vuélvanse a Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa. Un cambio de mente es cambiar de dirección. Vas por una carretera, ¿verdad? Y te diste cuenta que ibas mal, que en lugar de ir derecho tenías que haber ido para el otro lado. ¿Y qué haces? Haces una vuelta en U. Eso es arrepentimiento. No seguir caminando por el mismo camino, sino decir, ya no voy a seguir por este camino, ahora me voy a devolver a donde sé que tenía que estar caminando. Ese es el arrepentimiento. No es nada más llorar, no es nada más decir me siento mal por lo que hice o nada más estoy atormentado por el pecado que hice, sino significa una decisión interna del corazón. Me voy a volver a Dios. Ya no quiero vivir así. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto? Porque si usted se ve en el final de la parábola que leímos en Mateo, Jesús dice que las dos personas representan a los fariseos y a los escribas, y los otros representan a los publicanos y a las rameras. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo con esta parábola era que cuando Juan el Bautista estaba predicando, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, el reino se ha acercado, dejen sus malos caminos. Los fariseos y los escribas pensaban que ellos ya estaban bien y que no tenían necesidad de arrepentirse. Quisieron seguir caminando por el camino en el que iban. Más las rameras y los publicanos, que llevaban una vida escandalosa, que llevaban una vida totalmente indeseable delante de Dios, escucharon el mensaje y se arrepintieron. Entonces, esto es lo que Jesús estaba diciendo, y al final les da un golpe, ¿verdad? Algo bien fuerte, que les dice, las rameras y los publicanos que ustedes tanto desprecian, que ustedes piensan que son peores que ustedes piensan que no merecen nada, ellos van a entrar al reino y ustedes se van a quedar condenados. En pocas palabras, porque eso es lo que significa cuando le dice ellos van a entrar al reino antes que ustedes. Quiere decir, ellos sí van a entrar y ustedes no. Imagínense el escándalo, hermanos míos, porque déjeme le digo que los fariseos y los doctos de la ley y los escribas eran los que más estaban metidos en el templo, ¿sí? Eran los que más estaban sirviendo en el templo, eran los que andaban cantando en el templo, eran los que andaban dando las enseñanzas bíblicas en el templo, los que predicaban, el ejemplo en la sociedad ante cómo era un hombre, una mujer cercana a Dios. Imagínense, y viene Jesús y les dice, aquellos con esa vida dudosa, las rameras y los publicanos, van a entrar al reino de los cielos y ustedes se van a quedar afuera. Imagínense el escándalo, ¿verdad? Ellos se quedaron como que, pero ¿usted de qué está hablando? Ellos por eso no querían a Jesús, pero mire que Jesús habla de una verdad del reino, de que solo las personas que se arrepienten de corazón, y acuérdense lo que le dije que es arrepentimiento, volverse a Dios, son aquellas las que entran al reino. Y él habla
de cómo se ve una persona que se vuelve a Dios. Y esto lo compara con los dos hijos, ¿verdad? El primer hijo, ¿qué pasó? Le dice el padre, ve a trabajar a mi viña. Y quiero volver a dar el paréntesis. Eso significaba el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse, pero Jesús lo está dando como una parábola para que ellos entiendan, ¿verdad? Y entonces le dice el padre al hijo, vaya a mi viña y trabaje. En pocas palabras, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y entonces un hijo, ¿qué le dice? Que no, que él no quiere, ¿verdad? No, yo no quiero, pero al final va, ¿sí? Y entonces, mire, quiero que nos concentremos primero en ese hijo, ¿verdad? Ese hijo se negó, pero algo pasó durante el transcurso del día. Meditó, se dio cuenta que sus intereses estaban cambiando de repente cuando meditó en lo que él había escuchado de parte de Dios. Y a veces, una de las cosas que no nos damos cuenta, hermanos míos, y que Jesús también deja ver en esta parábola, es que Dios habla, ¿sí? A veces pensamos que para escuchar a Dios tiene que ser una voz, ¿verdad? Resonante y una voz dentro de nosotros, o que tiene que ser una voz que suene como voz de trueno. Pero ¿cómo les dijo Jesús que habló el Padre con los hijos? Por medio de Juan. Era una predicación, ¿verdad? Ahí en esa predicación el Padre les estaba diciendo a ellos, hagan esto, les estaba pidiendo que hicieran algo, que se arrepintieran. Pero entonces dice que uno de los hijos dijo, no, yo la verdad no quiero ir a tu viña, pero de alguna manera al meditar en el transcurso del día cambió de opinión. O sea que el primer hijo es de aquellas personas que, aunque están haciendo lo malo, procuran hacer lo mejor para Dios. Se esfuerzan realmente y pelean contra sus propios deseos para agradar a Dios. ¿Por qué la primera reacción del hijo fue no? Yo no quiero, porque realmente no quería. Realmente no lo quería hacer. Pero a medida que iba pasando el día, posiblemente él dijo, aunque yo no quiero, lo voy a hacer. ¿Sí me están comprendiendo? Aunque yo no quiero, aunque mis deseos es ir y seguir en mi misma vida, que nadie me diga nada, no quiero tomar en cuenta a Dios. Si ese es mi deseo, mi carne ¿qué quiere? Mi carne quiere el pecado, quiere el chisme, quiere la maldad, quiere andar en lo suyo, pero entonces es lo que quiero, pero decido. Cuando medito, no voy a hacer lo que Dios me dice. Voy a poner por encima a Dios. Voy a poner en primer lugar a Dios. Y entonces por eso, aunque esa persona dijo, no, yo realmente no quiero, pero voy a hacerlo por el Señor, ¿verdad? Son los que inicialmente rechazan el mandato del Señor, pero se arrepienten de su actitud y obedecen. Son los que tienen más en cuenta el pedido de Jesús que sus planes personales, ¿verdad? Son los que consideran a Dios tan importante que no pueden ignorar su petición. Si yo no sé por qué yo me puse a imaginar a ese hijo que dijo, no, yo no voy a ir, yo qué voy a ir a hacer allá a trabajar, yo mejor quiero ir a estarme viendo una película en la casa tranquilo. Pero mientras está en la película dijo, no, y allá va a estar el Padre esperándome y yo no lo quiero desagradar, a mí realmente me importa el Padre, voy a ir. Sí, sí, son las personas que hacen eso, ¿verdad? Son los que sabiendo que no saben hacer nada bueno, están dispuestos a cumplir en todo lo que su Señor les ordene. O sea, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy, dispuesto. Tengo temor a obedecer, pero aquí estoy, voy a obedecer. Sí, esos son ese tipo de personas. Pero entonces a mí me impresiona que ellos simbolizan a esos pecadores, a las rameras, ¿verdad? Y a los publicanos que tenían fama de que andaban en pecados bien escandalosos. Pero entonces Jesús viene y los defiende y dice, a mí me importa más la persona que hace y no tanto la que habla.
A mí me importa más la persona que hace que la persona que canta canciones de que me agrada. ¿Sí? A mí me importa más el que hace que el que enseña de que se debe hacer, pero no hace. A mí me importa más el que hace que el que anda sirviendo y anda con un título de yo soy santo, yo soy puro, yo soy cristiano, pero en su intimidad no hace. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? Que Él lo que más le importa es lo que hacemos en nuestra vida, lo que accionamos, no lo que hablamos, ¿sí? Esa es la parte interesante, ¿verdad? Porque aunque el primer hijo fue grosero, hermanos, y fue altanero, se puede decir, al final el Señor se la dejó pasar porque el Señor entiende las luchas, ¿verdad? Entiende que para una persona no es tan fácil muchas veces dejar sus deseos y volverse a Dios. Entiende el Señor que para nosotros, porque estamos en este cuerpo de carne, a veces tomar decisiones es difícil. Entonces el Señor esa dificultad, Él realmente no le molesta. Él lo que le molesta es que digamos y no hagamos, que profesemos algo que no es real, que andemos por ahí y que todo el mundo diga, wow, esta persona realmente busca a Dios, pero sea una persona que solo son palabras, pero cuando viene el momento de cambiar su mente y de volverse a Dios en las cosas que el Señor le va mostrando, no lo hace. Y aquí quiero volver al punto que dije inicialmente, de que la cosa aquí era entre el padre y cada uno de los hijos. Y eso es lo que quiero que entendamos, que Dios, Jesús, cuando habla esta parábola, está hablando entre una relación entre el padre y el hijo. Nadie más está involucrado ahí. El padre directamente habla con cada hijo y la respuesta de cada hijo fue diferente, pero esa respuesta fue tomada directamente por el padre. Lo que yo le quiero decir a usted es que a veces estamos confundidos pensando que si no hacemos algo vamos a ofender al líder, ¿verdad? O vamos a decepcionar a nuestro esposo, o vamos a decepcionar a, no sé, a nuestros hijos, o la gente se va a decepcionar de nosotros, pero realmente aquí el Señor nos está hablando, no, es que esto es algo entre tú y Dios, eso es algo entre tú y tu Padre Dios. Y entonces el Padre presenta la historia del otro hijo por medio de lo que Jesús habla y dice que el otro hijo, la respuesta del otro hijo no pudo ser mejor, fue la mejor respuesta. Sí, Señor, voy. Este le da hasta un título respetuoso al Señor, ¿verdad? Le dice Señor. No sí voy nada más, sino sí, Señor, ¿verdad? Voy. Pero profesa, a pesar de que profesa o habla una obediencia pronta, si ya mismo voy. O sea, en la manera, yo estaba estudiando cómo se escribió originalmente esta frase y habla de que estaba hablando de prácticamente ahorita me paro mismo y voy. No, ya voy más tarde, no, ahorita mismo me paro y ya mismo me voy a trabajar a tu viña. Sí, Señor, definitivamente lo voy a hacer, pero nunca llegó. Y entonces Jesús al final les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Entonces Jesús les estaba como preguntando, ¿qué es lo que cuenta al final? Las canciones que cantamos, el título que tenemos, lo que prometemos que vamos a hacer, lo que hablamos y decimos a otras personas que somos, o lo que predicamos o lo que enseñamos. Porque déjeme le digo algo. Una vez el Señor me dijo, Anjul, enseñar sobre la oración no significa que tú estás orando. ¿Sí? ¿Por qué me decía eso? Porque a veces nosotros confundimos que porque andamos por ahí hablando y enseñando las cosas de Dios ya significa que las estamos haciendo. No, hacerla es una cosa y otra cosa es hablar, ¿sí? Otra cosa es enseñar. Una cosa es que yo agarre y les enseñe, hermanos, hoy este día vamos a hablar sobre el perdón.
Yo les puedo enseñar de pe a pa todo lo que sea del perdón, pero si yo no perdono, yo no estoy perdonando. Si necesitamos aprender a diferenciar entre lo real y entre lo que no es real, porque eso muchas veces pasa en la iglesia, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a hablar de cierta manera y nos impactan mucho las apariencias, a tal punto de que andamos nosotros preocupados por las apariencias muchas veces porque tenemos miedo al rechazo de las demás personas, hermanos, y por eso entramos a la iglesia y vemos que todo el mundo está aparentando que es santo, que está metido con Dios, que está en oración y todo, y uno dice, no, pues yo ni orar sé. No, no, y yo no conozco la Biblia como esa hermana. No, y yo no sé hablar en el micrófono como habla la otra, ¿no? Y entonces ahí ya uno se siente presionado, ¿verdad? Uno llega como niño espiritual y luego a veces dicen, no, tú eres un niño espiritual y uno ya se siente mal, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, yo tengo que por lo menos aparentar que estoy un poco más maduro, pero la verdad es que al final todas esas cosas, hermano, no sirven si no hay una realidad en nuestra vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a nada más y nada menos que los que dirigían el templo, que los que sacaban el rollo todos los sábados de reposo y enseñaban al pueblo, los que andaban por todo lado orando en las esquinas, ¿verdad? Cuando había un enfermo o cuando había un problema, llamaban a los escribas, a los fariseos, que ven, a los que andaban defendiendo la santidad, a los que andaban diciendo esta doctrina no es, esta doctrina sí es, a los que andaban cantando, a los que andaban haciendo todas las cosas, pero cuando viene el mismo Dios que ellos están sirviendo, que no se dieron cuenta que era Él, ¿verdad? Porque no lo quisieron aceptar, no lo quisieron reconocer, ese mismo Dios les dice, bien lo dijo de ustedes Isaías. Yo sé que ustedes ya se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uy, les dijo, ustedes saben, hasta para vender, le dijo, ¿verdad? Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro, el Señor, ¿verdad? Que el Señor les hablaba bien duro, hermanos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia, de todo hueso de muertos, están llenos de toda clase de rapiña, hijos del diablo. ¿Quién los salvará? ¿Verdad? Le dice, de la condenación venidera. Hermano, les decía cosas fuertes, pero ¿por qué el Señor le decía cosas fuertes? Porque quería que ellos se volvieran a Dios, ¿verdad? Que ellos salieran de eso. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta parábola, hermanos? De que en el reino siempre va a aparecer algo que es real y algo que no es real. ¿Sí? Como por ejemplo, hay una persona ahí, usted puede ser esa persona y están los dos hijos y usted escucha la conversación que el padre tiene con los dos. Y con el primero usted diría, no, este es un grosero, no quiere nada con Dios, está mal con Dios. Y el segundo usted diría, ese sí que está metido con Dios. No, este sí que de verdad respeta a Dios. No, mis respetos, hombre de Dios, hombre consagrado. Pero entonces dice que el Padre sabe quién llegó y quién no llegó. El único que sabe quién llega y quién no llega a trabajar a la viña, o sea, quién realmente hace la voluntad de Él, quién realmente se vuelve de su mal camino cuando escucha una predicación que dice, no vayas por camino de pecadores, no te sientes en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Una persona burlona. Una persona que se anda burlando de otros, una persona que anda criticando a otros, que anda escarneciendo literalmente, o sea, quitándole las carnes vivas a otro con su boca. ¿Verdad? Entonces, este es un ejemplo que estoy dando. Cuando escucho una predicación de esas, ¿verdad? Dice, no, sí, yo definitivamente ya no me voy a sentar con esa gente que anda hablando malas palabras, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no debemos estar con gente que habla, sí, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y ahí decimos, no,
yo realmente ya no lo voy a hacer, pero se va a ver si usted llega a la viña en el momento que le toca tomar la decisión. ¿Sí me está entendiendo? En el momento que se le presenta la oportunidad a usted, viene Pepita, ¿verdad? Que usted sabe que tiene una lengua que es, mejor dicho, tremenda. Venga, hermana, le cuento algo para que oremos. Venga, le voy a decir algo que realmente está pasando porque necesitamos entrar en oración, ¿sí? O tal vez en su trabajo, una persona que ni siquiera es cristiana, vea, le voy a contar qué pasó con el... Ahí es donde se va a ver si usted fue a la viña o no fue a la viña, si usted se arrepintió. ¿Qué es arrepentirse? Cambio de mente. Sí, si usted tuvo un cambio de mente y dijo, no, yo hacía antes esto, mas ya no lo voy a hacer. ¿Sí? A pesar de que cuando usted escuchó el mensaje, le cayó el mensaje mal, ¿no? A mí me ha pasado mucho cuando me han corregido, me ha caído hasta mal lo que me han dicho, ¿verdad? Me ha caído gordo lo que me ha dicho. Ay, yo digo, pero qué pesada como me dijo, ¿no? Qué pesado cómo me corrigió. Pero otra cosa es cuando usted luego medita en oración y dice, no, si yo estoy mal. Cuando venga esa oportunidad ya no voy a hacer eso. Entonces, le doy este ejemplo para que entendamos lo que Jesús nos está hablando de los dos hijos, ¿no? Como para pasarlo a nuestro tiempo moderno, para que entendamos. Entonces, eso es, aunque a uno le cayó el mensaje como una patada, el mandamiento, tienes que ir a hacer esto, tienes que dejar de ir a hacer lo que te gusta y hacer lo que yo te estoy pidiendo, ir a trabajar en la viña. Él dijo, no, esto me cae mal. Y el otro, no, sí, 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 yo definitivamente sí voy, ya mismo me paro y voy. Solo Dios sabe, solo el Padre supo quién llegó a la viña. El que escuchó la conversación no supo quién, pero el Padre sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Jesús cuando les pregunta a ellos? Bueno, vamos a preguntar, y le dice a los escribas, y es que así era el Señor, ¿no? Les decía cosas para que ellos mismos meditaran en su vida. Le dijo, bueno, a ver, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y entonces obviamente ellos dijeron el primero, y ahí es donde los reprende y les dice, bueno, eso los fariseos, perdón, los publicanos y las rameras que tienen una vida de lo peor y que son rebeldes y de todo, pero ellos sí, cuando llega el momento, se arrepienten. Y ellos sí van a entrar al reino, ustedes no. Mire qué tremendo. Entonces nos habla aquí de la cualidad, hermanos, de los que entran en el reino y de los que no entran en el reino. Y entonces ellos como que tenían un entendimiento equivocado de lo que era estar cerca de Dios, de lo que era ser gente de Dios. Ellos tenían un entendimiento totalmente equivocado y por eso Jesús viene con esta historia para deshacerles esas estructuras mentales que ellos tenían. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús les trata de decir? No importa la apariencia, no importa si la gente piensa que eres de lo peor, que no tienes sentido de vida, que no tienes oportunidad de nada, que no sirves para nada, que eres un caso perdido, que no, qué persona tan desastrosa, esa persona está mal, está en pecado, es un desastre en su vida, pero si eres una persona que tienes un corazón que quiere, te vuelves a Dios y cuando viene la oportunidad decides obedecer lo que el Señor te habla, el Señor Jesús te está diciendo, tú eres hijo del reino, estás en el reino, el Señor se agrada de ti, aunque tengas luchas, aunque tengas pruebas, aunque tengas momentos difíciles, aunque las otras personas te menosprecien, aunque otros te vean de menos, aunque para la gente de la iglesia no seas de mucha reputación o de mucho aplauso, para tu Padre tú eres más valioso o más, se puede decir, más considerado en el reino que aquel que las otras personas dicen, wow, es que esta persona sí, pero no hace. Entonces, ¿qué es lo que Jesús se dedicó a hacer mientras caminaba en esta tierra? A hablarnos y a decirnos que nosotros necesitamos saber que las apariencias no es la realidad, hermanos.
Y yo sé que esto parece como tonto de decir, ¿verdad? Que las apariencias no es la realidad, pero vivimos en un tiempo donde las apariencias son el pan de cada día. Usted nomás mire las redes sociales. Las redes sociales, hermanos, no es la realidad. No es la verdad. Esos amigos que tenemos en las redes sociales no son realmente nuestros amigos. Hay gente que ni sabemos quiénes son, pero ahí dice amigos, ¿verdad? Hay gente que le da like a fotos que no son una realidad porque usamos filtros y usamos momentos, ¿sí? Donde, digamos, como en estos, hoy precisamente, yo le estaba dando de comer a mi bebé y entonces mi bebé estaba haciendo mala cara, estaba quejándose, no quería comer, pero un momento a otro yo le hice así y se empezó a sonreír y yo dije, ay, tan bonito que se ve y le tomé una foto y se veía como sonriendo. Y entonces yo dije, yo llego a subir esta foto en redes, mi hijo le encanta la sopa, ¿verdad? Pero eso no es una realidad. Entonces vivimos en un tiempo donde la sociedad nos empuja a que creemos una mentira de vida y que en esa, ¿cómo se dice? En esa costumbre o cultura moderna en la que vivimos, la gente empieza a creer que esa es la realidad de su vida y que esa es la realidad de todo, pero realmente no es la verdad. Por eso, no importa cuántos likes y cuántos seguidores hayan en las redes, si el Dios del cielo no está agradado de nosotros. ¿De qué sirve? Hay una película que se llama The Fall, que vimos de unas muchachas que se subían a una torre, ¿verdad? Y resulta que la muchacha se subió a la torre porque ella era youtuber, ¿verdad? A ella le gustaba hacer cosas así como locas para que la vieran y tenía muchísimos millones, creo que 3 millones de seguidores tenía. Y resulta que, para no hacer la historia larga, se queda la muchacha con la amiga allá arriba y entonces dice, voy a mandarle un mensaje porque yo tengo 3 millones de seguidores para que llamen al 911 y me vengan a rescatar. El caso es que mandan el mensaje después de muchas odiseas y la amiga después de ya estar ahí 24 horas le dice, bueno, pues tus 3 millones de seguidores a ninguno le importas porque nadie llamó a la policía. Y esa es la vida de las redes, hermanos. Estamos metidos ahí y ahora, y no solo eso, sino que eso a veces se traslada a la iglesia. Y cuando yo digo iglesia, acuérdense que les estoy diciendo es las personas, no una iglesia en específico, sino en la iglesia. ¿Y qué cree? En el tiempo de Jesús así estaba la cosa. Por eso es que Jesús decía, usted no ande publicando sus oraciones, no ande orando en público para que la gente los vea. Usted vaya en secreto con su padre porque al final lo que importa es lo que su padre piensa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los fariseos y los judíos estaban preocupados por el aplauso, por el agrado de la gente, porque la gente les dijera, Padre mío, dice Jesús, que así quería que les dijeran, que los respetaran, que tuvieran un reconocimiento de la gente. En ese tiempo estaba esto y en ese tiempo de ahorita también está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor, ya para terminar, sobre el reino? Que el reino no trabaja con lo que no es real. Que el reino no trabaja con las apariencias, que el reino no es de lo mucho que hablemos, de lo mucho que aparentemos, de lo mucho que digamos, de lo mucho que cantemos sobre algo, dancemos sobre algo, declaremos, ¿sí? En este tiempo, ¿verdad? Se levantan enseñanzas y yo no digo que en ciertas ocasiones puede ser verdad, pero a veces la gente las toma como que hay que declarar todo tipo de cosas y eso va a venir a nuestra vida, ¿no? Yo declaro que la prosperidad viene sobre mí. Yo declaro que mi esposo viene, las que no están casadas, ¿verdad? Yo declaro que mi trabajo viene. Yo declaro que yo soy esto, yo soy lo otro, pero en su vida personal están viviendo como a Dios no le agrada. Entonces, por más que declaremos hasta para vender, las promesas de Dios no se van a ver en nuestra vida. ¿Por qué?
porque todas las promesas de Dios tienen una cláusula, una responsabilidad para el hijo. ¿Sí? Le voy a leer un pasaje, por ejemplo, en Hebreos 10:36 dice así: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Mire, ahí está un pasaje. ¿Cómo va a obtener usted la promesa? Habiendo hecho la voluntad de Dios. Usted no va a obtener la promesa nada más por declarar, nada más por hablar cosas, ¿sí? Y por eso le digo, si usted ya está haciendo la voluntad de Dios conforme a esa promesa, ahí sí usted hable fe, porque es suyo, ¿sí? Ahí sí. Como por ejemplo, todas las cosas me ayudan para bien para aquellos que amamos a Cristo Jesús y los que somos llamados conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las cosas nos ayudan para bien si yo estoy amando a Jesús y si yo estoy haciendo la voluntad de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando esté pasando un problema, ahí sí yo puedo decir, todo esto va a ayudar para bien. El Señor va a hacer algo bueno con esto. El Señor va a sacar algo de este problema. Él prometió que me va a ayudar para bien. Pero si yo no estoy amando a Jesús, o sea, no lo estoy poniendo en primer lugar y estoy llevando su palabra por obra, ni estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no puedo declarar eso. ¿Me están comprendiendo esa parte, verdad? Por más que yo declare eso, no es una realidad. Ay, pero la pastora tan fea, ¿cómo dice esas cosas? Hermano, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que usted se lleve la promesa, porque yo quiero que usted prospere en este mundo como va a prosperar su alma, porque yo quiero que usted tenga una vida cristiana real, porque sabe, es en la cristiandad real donde está la promesa de Dios, donde está la bendición de Dios, donde está la provisión de Dios, donde está la respuesta de Dios, donde está que su matrimonio se restaure, que usted viva en paz, que usted viva en gozo, que usted viva libre, que usted viva en un continuo río de Dios del Espíritu, donde usted escuche la voz de Dios, donde usted viva con las promesas del reino en su vida, donde usted vea que sus hijos son bendecidos, donde usted va a ver que el Señor le abre puertas que están cerradas, donde el Señor le enseña cosas, le habla cosas, lo lleva a nuevos lugares, a nuevos niveles de bendición. Es ahí en lo real, hermanos, no es en las apariencias. Por eso, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted ya para cerrar esto? De que nosotros debemos preocuparnos y comprender que nuestra recompensa va a venir cuando nosotros realmente nos preocupemos por llevar una vida como la palabra de Dios dice, por llevar a cabo lo que escuchamos en las predicaciones. No, oye, qué tan buena esta prédica, ¿verdad? Qué tan buena esta prédica, y hasta le contamos al vecino la prédica, a nuestra mamá la prédica, a esto la prédica, pero cuando llega el momento no hacemos nada de la prédica. Vea, de verdad, yo escuché esta prédica y me dice que yo debo dejar ir la ofensa, que yo debo perdonar, que lo del pasado yo ya no debo traerlo atrás, que así como Cristo me perdonó, yo debo perdonar a otros. Y sí, estuvo tan bueno, no, yo lloré, la gloria de Dios vino y yo estoy convencido. ¿Ese quién es? Ese es el segundo hijo. Pero cuando llega el momento de que te ofenden, de que la hermana te dijo que regresaste de las vacaciones más gordita, cuando la hermana, de verdad, cuando tu esposa te dijo algo que te recordó aquella ofensa del año 1970, ¿verdad? O cuando tu suegra te dijo algo, o tu vecina hizo algo que no te gustó, o en la iglesia se habló algo que para ti fue ofensivo, etcétera. Ahí es donde vamos a ver si llegamos a la viña o no llegamos a la viña. Ahí es donde el Padre va a ver. Y ahí es donde es lo real. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Los que entran al reino son los que hacen. En pocas palabras, hermanos, para no más cosas. Son los que hacen, los que ejecutan. ¿Cuál es tu manera de vivir cuando nadie te ve? ¿Cuál es tu manera de pensar cuando nadie te ve? Y aquí quiero aclarar algo.
Es obvio que las rameras y los publicanos estaban mal, pero ¿qué es lo que le importa al Señor? El que empieza a hacer a medida que va escuchando la instrucción. Obviamente ninguno de nosotros somos perfectos y estamos en un momento de cambio. El Señor tiene paciencia de eso, pero ¿sabe qué es lo que le gusta al Señor? Que cuando escuchamos la instrucción, aunque a veces nos revolvemos y nos revoloteamos y no nos gusta, pero la hacemos. ¿Sí? Entonces el Señor, como muy contrario a lo que todo el mundo piensa, ay, la iglesia, eso hay gente perfecta. Por eso es que el diablo siempre te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia si te acabas de pelear? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si estás bien mal, si estás en pecado? Esa es la frase favorita del diablo. ¿Por qué? Porque en la sociedad eso es lo que le habla. No, tú no puedes estar en la iglesia. En la iglesia todos son perfectos, todos son santos y todos, hermanos, heridos, mal, en pecado, con una vida destrozada, pero todos hablando un lenguaje, ¿verdad? Y todos aparentando cosas y entonces la gente que está mal llega y dice, no, si yo no pertenezco a este lugar, pero la realidad es que Jesús dijo que Él no vino por los sanos, que Él vino por los enfermos, que Él vino por los que están en pecado, que Él vino por los que son débiles, por los que no pueden, por los que no tienen fuerzas, por los que no se pueden salvar a sí mismos, por los que entienden que ellos solos no pueden, que están llenos de debilidades, por aquellos que comprenden que en sus fuerzas no merecen estar en el reino, no pueden, no tienen las calificaciones, pero ellos están dispuestos a cambiar su mente. Estoy en la viña, no sé cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy, Señor. Mas el otro hijo que creía que era perfecto, que no necesitaba arrepentirse, que con su propia justicia ya lo tenía todo. ¿Para qué necesito esa predicación de Juan el Bautista? ¿Para qué necesito escuchar esas predicaciones? Yo ya estoy bien, yo no necesito arrepentirme, no necesito cambiar. Lo que yo estoy haciendo, estoy bien con lo que tengo, ya estoy enseñando, ya estoy sirviendo, ya estoy haciendo, ya la gente me sigue en las redes, ya estoy haciendo todo lo que debo hacer. Ese es el segundo hijo y Jesús dijo, pues estás en el reino aquí de la tierra y todos te aceptan, pero en el reino de Dios no estás. Entonces quiero animarle en este día para que entendamos que no es a los perfectos, hermanos, no es a los capacitados, a los capaces, a los que Dios mete al reino, sino al que está dispuesto a hacer en el momento que se le presenta la instrucción de Dios y la oportunidad. Amén. Del aplauso al Señor. Y vamos a hacer una oración. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor, porque pienso que aquí todos calificamos, hermanos, para estar en el reino, porque somos personas, hermanos, que nuestras fuerzas no podríamos, y eso lo entendemos. Pero quiero decirte que lo que quiere el Señor es un corazón que se arrepienta, que esté dispuesto a volverse a Dios, dejar su camino, dejar de vivir sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta las instrucciones de Dios, sin tomar en cuenta lo que la Biblia dice y volvernos a Dios. Es lo que el Señor nos pide. Y no tanto las palabras, no tanto las promesas, no tanto lo que nosotros hablemos o aparentemos, y lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo a usted? Que lo que más importa es cuando nadie lo ve. Por más desanimado, por más mal que usted esté, por más desastre que parezca, si usted cuando nadie lo ve está tratando de llevar la instrucción del Señor que le ha dado en las enseñanzas que usted se ha expuesto, ahí es donde el Señor entonces se agrada del que hace, del que practica, del que lleva una vida personal queriendo agradar a Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos. A veces no sabemos hacer las cosas, no sabemos cómo se llevan muchas cosas en tu reino, pero queremos aprender, Señor. A veces no tenemos las fuerzas, a veces nuestros deseos, nuestras capacidades, a veces nuestra carne, Señor, nos quiere llevar a otra cosa,
pero somos como el primer hijo. Queremos ir por encima de nuestros deseos, por encima de nuestra carne, por encima de lo que pensamos y volvernos a ti y hacer lo que tú quieres que hagamos. Rogamos que tú nos des el entendimiento, como le diste al primer hijo. Rogamos que durante el día nosotros comprendamos es el mensaje que tú nos quieres dar, que no ignoremos, Señor, como los israelitas en el tiempo de Jesús, que Esteban decía que siempre estaban resistiendo al Espíritu Santo. Ayúdanos a ser personas que no resisten al Espíritu, sino que vivimos una vida real en el Espíritu. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Haznos personas sinceras, Señor. Quítanos toda careta, Señor. Quítanos toda apariencia, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a venir a tu casa a buscarte a ti, a hacer las cosas por ti, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, cuando no está publicado en ningún lugar. Ayúdanos a llevar una vida queriendo agradarte con las decisiones que tomamos, con las personas que frecuentamos, con las actividades que hacemos, con la manera como hablamos, como pensamos. Por favor, guíanos, Señor, y danos la fuerza de tu Espíritu para vencer y para decidirnos como el Hijo primero, Señor, de ir y hacerlo. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.